Nadie nace fuerte. Nadie nace sabiendo cómo soportar el peso del mundo. La fortaleza se construye a golpes, a base de decepciones, fracasos y noches en silencio. El hombre que nunca se rindió lo entendió desde muy joven. No tenía ventajas, ni contactos, ni suerte. Solo tenía una decisión: no detenerse. Cada mañana se levantaba con los ojos hinchados, el cuerpo cansado y la mente llena de dudas. Pero se repetía una y otra vez: si me rindo hoy, todo lo que sufrí no habrá servido de nada. Y con eso bastaba. Se vestía, salía, y enfrentaba el día. Sin garantías, sin promesas, sin certezas. Solo con fe. La mayoría de las personas buscan motivación. Él buscaba disciplina. Mientras otros esperaban sentirse listos, él actuaba aunque tuviera miedo. Mientras otros se quejaban, él callaba. Y cuando todos descansaban, él seguía. Sabía que el éxito no se construye con palabras bonitas, sino con acciones repetidas cuando nadie está mirando. Aprendió que la soledad no es castigo, es entrenamiento. Aprendió que el dolor no es enemigo, es maestro. Aprendió que si quería algo real, debía pagar el precio completo, sin descuentos, sin atajos, sin excusas. El mundo no lo entendía. Lo llamaban obsesivo, terco, soñador. Pero mientras ellos hablaban, él trabajaba. Día tras día, golpe tras golpe, caída tras caída. Porque entendió que no existe crecimiento sin resistencia, ni victoria sin lucha. Hubo momentos en que el cansancio era tan grande que sentía que el alma se le rompía por dentro. Pero en lugar de rendirse, respiraba profundo y decía: un paso más. Y daba ese paso. Una y otra vez. Hasta que el cuerpo aprendió a seguir incluso cuando la mente dudaba. Ese fue su secreto: avanzar aunque no quisiera. No porque tuviera energía, sino porque había tomado una decisión que ya no dependía del ánimo. La decisión de no rendirse jamás. Cada fracaso le enseñaba algo. Cada error lo hacía más sabio. Cada puerta cerrada lo volvía más fuerte. Y con el tiempo comprendió que los grandes cambios no llegan de golpe, llegan en silencio, disfrazados de rutina, escondidos en los días en que no pasa nada. Mientras los demás esperaban resultados rápidos, él cultivaba paciencia. Mientras otros querían fama, él buscaba mejora. Mientras algunos querían reconocimiento, él solo quería progresar un poco más que ayer. El hombre que nunca se rindió no era diferente, solo tenía claro que la vida no premia a los que desean, sino a los que persisten. Que el universo no escucha palabras, escucha acciones. Y que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el carácter. Así que siguió. Aunque doliera. Aunque dudara. Aunque todo indicara que no valía la pena. Porque dentro de él había una voz más fuerte que el miedo, más firme que el cansancio y más grande que la derrota. Una voz que decía: aún no es el final. Y no lo fue. Porque quien resiste un día más, termina encontrando el camino que los demás abandonaron. Y ese camino, el más duro, el más solitario, fue el que lo convirtió en lo que siempre quiso ser: alguien imposible de detener. El tiempo pasó, y el hombre que nunca se rindió empezó a entender que la vida no prueba con palabras, prueba con golpes. Cuando más fuerte crees que estás, llega una tormenta más grande. Cuando piensas que ya lo has visto todo, aparece un obstáculo que te obliga a empezar desde cero. Perdió oportunidades, perdió personas, perdió confianza. Hubo días en que sintió que nada valía la pena. Se preguntó 1000 veces si tanto esfuerzo tenía sentido. Pero cada vez que pensaba rendirse, recordaba por qué empezó. Recordaba las promesas que se hizo a sí mismo cuando nadie creía en él. Recordaba las lágrimas que derramó en silencio mientras juraba que no volvería a rendirse. Y eso lo levantaba. No porque el dolor desapareciera, sino porque aprendió a cargarlo. Aprendió que el dolor no se supera, se transforma. Que cada herida puede volverse una razón más para seguir, si sabes mirarla con la mente correcta. El hombre que nunca se rindió empezó a comprender que la vida no te da lo que pides, da lo que mereces. Y lo que mereces se construye en los días difíciles, no en los fáciles. Los días fáciles te hacen disfrutar, los difíciles te hacen crecer. Hubo noches en las que todo parecía perdido. No había dinero, no había resultados, no había motivación. Solo él, su mente, y la oscuridad. Pero fue en esas noches donde encontró lo que muchos buscan toda la vida: propósito. Descubrió que no necesitaba que el mundo creyera en él.
Lo único que necesitaba era no traicionarse a sí mismo. Cuando entendió eso, todo cambió. Dejó de buscar validación. Dejó de esperar ayuda. Dejó de compararse. Empezó a enfocarse en lo único que podía controlar, su esfuerzo diario. Y aunque los resultados tardaban, cada día se sentía más fuerte, más consciente, más preparado. Las pruebas no se detuvieron. A veces todo salía mal al mismo tiempo. Pero él ya no reaccionaba con rabia. Aprendió a observar, a analizar, a seguir. Descubrió que el caos no es enemigo, es parte del proceso. Que quien aprende a mantenerse firme en medio del caos, puede dominar cualquier escenario. Cada vez que la vida lo empujaba hacia abajo, él respondía con acción. No con quejas, no con excusas. Con movimiento. Porque entendió que el movimiento constante, incluso cuando es pequeño, destruye cualquier sombra de derrota. Dejó de decir algún día y empezó a decir hoy. Dejó de esperar el momento perfecto y empezó a crear el momento. Dejó de pedir fuerzas y empezó a construirlas. Y así, poco a poco, sin ruido, sin aplausos, comenzó a notar cambios. No afuera, sino dentro de él. Su mente se volvió más dura. Su corazón, más valiente. Su mirada, más firme. Ya no temía al fracaso, porque lo había convertido en un viejo conocido. Sabía que cada caída solo lo hacía más resistente. El hombre que nunca se rindió se dio cuenta de que la mayoría de las personas fracasan no por falta de talento, sino por falta de paciencia. Quieren cosechar sin sembrar. Quieren ganar sin luchar. Pero él no. Él estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario, a pagar el precio completo, a enfrentar las tormentas una y otra vez si eso lo acercaba a su sueño. Porque al final, la vida no premia al que llega más rápido, sino al que nunca se detiene. Y mientras los demás buscaban caminos fáciles, él eligió el más difícil. Porque sabía que ese camino, el que pocos están dispuestos a recorrer, es el único que realmente vale la pena. El hombre que nunca se rindió comenzó a notar que ya no era el mismo. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él lo había hecho. Ya no reaccionaba igual ante los problemas, ya no temía lo que antes lo paralizaba. Su mente se había endurecido como el acero forjado en el fuego del fracaso. Comprendió que todo lo que había sufrido no fue castigo, fue entrenamiento. Cada traición lo volvió más sabio. Cada pérdida lo enseñó a soltar. Cada obstáculo lo preparó para el siguiente nivel. Y cada lágrima, aunque dolía, lo acercaba más a su propósito. Dejó de buscar motivación en otros y la encontró dentro de sí. Aprendió a hablarse con respeto, a confiar en su proceso, a entender que no necesitaba demostrarle nada a nadie. El verdadero éxito no era vencer a los demás, era vencer a la versión débil de sí mismo que lo había acompañado por años. La disciplina se volvió su refugio. Mientras el mundo seguía distraído con lo superficial, él estaba enfocado en lo esencial. No necesitaba que nadie lo empujara, su compromiso lo mantenía en movimiento. Porque cuando entiendes que el trabajo constante es la única salida, dejas de depender del ánimo y te conviertes en alguien imparable. Empezó a disfrutar el silencio. Antes le molestaba no tener compañía, ahora lo veía como un privilegio. En la soledad encontró claridad. En el silencio escuchó su verdadera voz. Y en la calma descubrió el poder de no reaccionar ante todo. Ya no se preocupaba por los resultados inmediatos. Había aprendido que los frutos más dulces tardan en madurar. Su mente se volvió paciente, su espíritu resistente. Y aunque seguía enfrentando pruebas, ya no las veía como obstáculos, sino como oportunidades para demostrar de que estaba hecho. El hombre que nunca se rindió se dio cuenta de algo poderoso: la mayoría quiere llegar rápido, pero el que va lento y firme, termina llegando más lejos. Porque el éxito real no es explosión, es constancia. No es suerte, es repetición. No es magia, es trabajo diario. Empezó a notar pequeños cambios: dormía mejor, pensaba mejor, actuaba mejor. Su cuerpo respondía distinto, su energía había cambiado. Y aunque por fuera todavía no brillaba, por dentro ya era otro. Tenía una calma que solo se consigue cuando sabes que estás en el camino correcto. Había comprendido que el enemigo nunca estuvo afuera. Estaba dentro de él, la pereza, la duda, el miedo, la ansiedad. Pero una vez los enfrentó, se volvió libre. Porque cuando conquistas tu mente, conquistas todo. Ya no necesitaba probar nada. No buscaba reconocimiento.
Solo quería avanzar. Ya no corría detrás del éxito, lo atraía con su trabajo silencioso, con su enfoque, con su disciplina inquebrantable. Y un día, sin darse cuenta, aquello que parecía imposible empezó a suceder. No de golpe, no con ruido, sino poco a poco, como una recompensa inevitable. La vida empezó a devolverle todo lo que había dado, multiplicado. Pero no era la suerte. Era consecuencia. Era el resultado de años de fe, de noches sin dormir, de sacrificios que nadie vio. Era la prueba de que todo lo que vale la pena tarda, pero llega. El hombre que nunca se rindió ya no temía el futuro, porque lo estaba construyendo. Ya no miraba atrás, porque había entendido que el pasado solo sirve como recuerdo, no como prisión. Su transformación no fue visible para todos, pero él lo sabía, se había convertido en alguien completamente nuevo. Y esa versión, forjada en silencio, valía más que cualquier triunfo inmediato. Llegó un punto en el que todo empezó a tener sentido. Aquel hombre que un día dudó de sí mismo, ahora caminaba con la cabeza en alto. No porque el camino se hubiera vuelto fácil, sino porque él se había vuelto más fuerte. Había aprendido a soportar el peso del silencio, a resistir el dolor sin quejarse, a seguir avanzando incluso cuando no quedaban fuerzas. Ya no necesitaba demostrarse nada. Sabía quién era. Sabía cuánto había resistido. Sabía que nadie podría entender lo que tuvo que soportar para llegar ahí. Cada cicatriz en su alma era una historia de victoria. Cada derrota, una lección. Cada noche sin dormir, una inversión en su destino. El mundo, poco a poco, empezó a notarlo. Aquellos que un día lo subestimaron, ahora lo observaban con respeto. No porque hablara, sino porque su presencia lo decía todo. Su mirada tenía fuego. Su voz tenía convicción. Su andar mostraba que no había llegado ahí por suerte, sino por perseverancia. Y aunque por fin empezaban a llegar los frutos, él no se detuvo. Porque entendió que el éxito no es una meta, es un camino que nunca termina. Que la verdadera grandeza está en seguir mejorando, incluso cuando ya lograste lo que soñabas. El hombre que nunca se rindió sabía que su historia no era perfecta, pero era real. No fue escrita con victorias inmediatas, sino con intentos infinitos. No fue una historia de fama, sino de resistencia. Una historia donde cada caída se convirtió en escalón y cada obstáculo en empuje. Miró atrás y recordó a su versión del pasado. Aquel joven lleno de miedo, frustrado, con las manos temblando y la mente llena de dudas. Le hubiera gustado decirle que todo valdría la pena. Que un día entendería que cada lágrima fue necesaria. Que cada pérdida lo preparó para lo que venía. Que todo tenía un propósito. Ahora lo sabía. Sabía que el dolor fue su maestro más sabio. Que la soledad fue su escuela. Que la disciplina fue su mejor aliada. Y que rendirse nunca fue una opción. Con el tiempo entendió que la vida no premia al más rápido, sino al más constante. Que la victoria pertenece a quienes no se rinden cuando el resto se va. Y que el verdadero éxito no se mide en dinero ni en fama, sino en paz interior. En poder dormir tranquilo sabiendo que diste todo, que no te quedaste con nada, que fuiste fiel a tu propósito. El hombre que nunca se rindió no se convirtió en un héroe de películas, sino en algo más real, en un ejemplo silencioso de lo que significa creer cuando nadie cree. De lo que significa avanzar cuando el miedo te paraliza. De lo que significa levantarte cuando todo parece perdido. Su historia no fue fácil, pero fue auténtica. Y esa autenticidad fue lo que lo hizo invencible. Porque quien camina con verdad, aunque tarde, siempre llega. Y así, después de años de lucha, de noches interminables, de dudas y sacrificios, el hombre que nunca se rindió comprendió la esencia de su camino, que no se trataba de llegar, sino de mantenerse en movimiento. De seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir soñando aunque duela. Porque rendirse puede parecer más fácil, pero nunca será más gratificante. Porque aunque el camino sea largo, cada paso deja huella. Y algún día, cuando mires atrás, verás que todo valió la pena. Así termina la historia del hombre que nunca se rindió. No con una explosión de gloria, sino con una paz silenciosa que solo sienten los que lo dieron todo. Su recompensa no fue la fama, fue la libertad. La libertad de saber que nada pudo romperlo, que sobrevivió al fuego y salió más fuerte. Y si alguna vez sientes que ya no puedes más, recuerda su historia. Recuerda que él también dudó, también cayó, también lloró. Pero siguió. Y por eso venció.